oyentes. Periodismo y sociedad, nueva vez en el aire. Andrés Matos, doctor Alfredo Polanco, buenos días. Buenos días, Gregory, buenos días a todos nuestros amigos, nuestros fieles televidentes, grandes hermanos de aquí y de allá. Gracias a Dios que los tenemos, gracias a Dios que podemos comunicarnos con ellos otro día más para iniciar una semana de labor informativa, reflexiva, educativa, sobre todo con la presentación de la cátedra que cada lunes nos ilustra el doctor Alfredo Polanco. Buenos días, doctor, que ya está con nosotros. Buenos días a nuestro querido equipo, Gregory y Licho, porque a Licho lo conocen más por Licho. Bien, en sí, bastante importante continuar dando cátedra, y esto es debido a que no solamente estamos orientando a la población, sino también a muchos médicos jóvenes recién formados. Es importante nosotros estimularlos a que hagan este tipo de espacios, de programas, porque la labor del médico no solamente se limita a estar en una consulta, dar la consulta, cobrar su dinero y por ahí no. Nosotros tenemos que orientar a la población, educar a la población, con el objetivo de que, a mí me dicen a veces, pero Polaco, si los orientamos más, pues menos pacientes vamos a tener. No es así, no es así. Vamos a evitar más complicaciones mientras más orientamos a la población, y por eso la importancia de este tipo de programas, que siempre el público pues le da seguimiento. Y ustedes ven que los programas médicos, cuando se sacan al aire los teléfonos, ustedes ven que suena mucho. ¿Por qué? Porque nuestro público, sobre todo de República Dominicana, carece de informaciones tan simples, tan indispensables, que por eso ustedes ven que siempre se llenan las cabinas de las llamadas telefónicas. En el día de hoy tenemos un médico que concientice a varias personas, como es el caso suyo, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, hace que ese posible paciente tome conciencia e inmediatamente diga, no, déjame establecer un método de visita preventiva, de chequeos rutinarios, donde mis médicos, donde distintas áreas de la medicina. Al contrario, ustedes estarían más solicitados por los pacientes si tienen una población concientizada. Claro, es así. De hecho, en muchas ocasiones me solicitan pues, algunos periodistas, me solicitan la participación de algunos médicos para hablar de temas específicos, por ejemplo, de ginecología, dermatología y otras áreas que no es la nuestra. Enviamos el teléfono, pero muchas veces el médico, o por timidez o por la causa que sea, pues se niega. Entonces vamos a exhortar a cada colega médico que es bastante importante nosotros orientar a nuestra población, que como dije está ávida de conocimientos médicos. Bien, ¿qué tema tenemos hoy, doctor? Sí, es la continuación de un tema que se hizo corto el tiempo, y es del manejo de la hipertensión arterial. Hace 2 semanas habíamos conversado sobre esto, sin embargo, por el hecho de los casos de cleren, de las intoxicaciones por cleren, pues tuvimos que interrumpir. Y mire, increíble, siguen falleciendo personas a causa de esto, que lamentablemente habría que seguir tocando este tema. Vi que en el fin de semana hubo 7 personas en una sola área. 7 más. Sí. Pues bien, entonces vamos a hablar de hipertensión arterial, manejo de hipertensión arterial. Habíamos conversado anteriormente que aproximadamente un 30 a 35% de la población adulta padece de hipertensión arterial. Ahora, ¿qué ocurre? Que la mitad de esas personas que padecen de hipertensión arterial no lo sabe, desconoce su condición, y que de los que conocen su condición es alarmante, pero hay poblaciones que solamente el 30% está controlado. O sea que tenemos un descontrol importante a nivel mundial, porque inclusive en Estados Unidos solamente la mitad de los pacientes que saben que soy hipertenso están controlados. Entonces, ¿qué trae como consecuencia?
que la hipertensión arterial es la principal causa de muerte por problemas cardiovasculares. Por ejemplo, fallecen cada año alrededor de 10 millones de personas directamente por causa de hipertensión arterial. Habíamos hablado precisamente que ustedes ven cuántos han fallecido, alrededor de 3 millones por coronavirus en un año, 3 o 4 meses. Sin embargo, de hipertensión arterial son más de 10 millones de personas cada año que fallecen. Entonces es importante que la población sepa, existe tratamiento para la hipertensión arterial. Es importante que sepan que el 90% de la hipertensión arterial no se sabe la causa. Hay factores genéticos, hay factores ambientales que contribuyen a esto, pero no se sabe la causa. Pero sí, bien se sabe que hay tratamiento para todos los casos de hipertensión arterial. Ahora, ¿qué ocurre? Cada paciente es individual, cada paciente es diferente. No todos los pacientes usan o deben de usar el mismo manejo para la hipertensión arterial. Me explico. Un paciente que sea hipertenso y que sea diabético necesita una modalidad de tratamiento diferente a ese paciente que es hipertenso, pero que le dio un infarto, que ese paciente necesita otra modalidad de tratamiento. O el paciente que es hipertenso, pero que tiene insuficiencia cardíaca. O ese paciente que siendo hipertenso tiene una trombosis cerebral. Entonces, o que tiene insuficiencia renal. Entonces, por eso es importante, si usted padece de presión alta, no usar el medicamento del vecino, del hermano, de la hija, del hijo. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre en muchas veces. Se le termina la pastilla de la presión y se encuentran que el del hermano, que está controlado con eso, que tiene 10 años controlado con eso, pues se fueron al campo y se juntaron y se le terminaron y sigue tomando esa. Pues si el médico le prescribió un medicamento para la presión, es porque ese médico evaluó su condición. A nadie se le deja tomar, o que usted es hipertenso, vaya a la farmacia y que el farmacéutico sea quien le prescriba un medicamento para la presión. A nadie se le ocurre eso. Usted ve que tiene que ser un médico internista, un cardiólogo o un nefrólogo, un médico en sentido general, que le va a iniciar ese manejo para la hipertensión arterial. Esta semana yo vi 3 casos, dicen en el campo sin contarlo, de 3 personas que fallecieron llevando el tratamiento riguroso de la hipertensión. Una señora que es la madre de un compañero de trabajo murió acostándose contenta, alegre, bien, llevando su tratamiento riguroso y al otro día en la mañanita, bueno, pues muere de un infarto de alta presión, por alta presión. Un muchacho diabético que sufría de alta presión, llevaba su tratamiento, según me dice la familia, muy a tiempo, y le dio un derrame cerebral, dice él, porque se le elevó la presión aún llevando el tratamiento. Y otro señor le dio un infarto fulminante, él llevando, inclusive se había tomado la presión el sábado en la mañana. ¿A qué esos 3 casos, cómo pueden ocurrir? Bien, vamos a hablar primero del primer caso, valga la aclaración. Un paciente puede tener todo su tratamiento antihipertensivo. Ahora, ¿qué ocurre? Uno de los órganos diana, de los órganos blancos que va a actuar, que va a dañar la hipertensión, son los vasos sanguíneos. Se va a provocar endurecimiento de las arterias. Por eso, conjuntamente con el aumento del colesterol y los triglicéridos. Entonces, por eso que ustedes van a ver que a los pacientes hipertensos, aparte de que se le hace periódicamente, pues cada año, cada 2 años, cada 3 años, como lo considere su cardiólogo, su electrocardiograma, su ecocardiograma, así periódicamente 2 veces al año, por ejemplo, a ese paciente que también padece de colesterol alto y es hipertenso, se le hacen las determinaciones de colesterol y triglicéridos. Entonces, si ese paciente tiene colesterol y triglicéridos altos, la fisiopatología, el proceso por el cual se provoca el infarto es
en un paciente hipertenso y que tenga placas de colesterol, placas de ateroma. Entonces, por eso es que decimos, el manejo de la hipertensión per se no es solamente el medicamento antihipertensivo. Por eso es que es un error grave cuando le prescribimos 3 medicamentos al paciente, por ejemplo, uno para la presión, otro para el colesterol y otro para la circulación, o sea, un antiagregante plaquetario. Entonces, por ahí le dicen, no, mira, el más, que a veces le preguntan hasta el farmacéutico, ¿cuál es el más importante? No, señor, los 3 son igual de importantes. ¿Por qué? Porque si usted no solamente usa la presión, la puede tener controlada, 120-80. ¿Pero qué sucede? Que tiene el colesterol en 250, 280, que tiene el colesterol LDL, por ejemplo, en 160, el colesterol malo, como decimos. Es el malo. El malo. Entonces ese colesterol tiene que estar por debajo de 70 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque ese es el que se va a pegar de la arteria coronaria. Entonces, en una sangre que no esté licuada, una sangre que esté espesa, ¿qué va a conllevar? Se va a formar un coágulo. Y el paciente se tomó la presión en la noche y amaneció muerto. Pero murió de un infarto. ¿Por qué? Porque hubo un coágulo que tapó las arterias coronarias. O sea, el paciente hipertenso generalmente, o sea, puede morir por hipertensión, pero generalmente muere por complicaciones de la hipertensión, que son los eventos cardiovasculares. Del mismo modo, este paciente que usted dijo que es diabético, por eso estamos hablando que cada paciente es diferente, ese paciente diabético necesariamente necesita, valga la aclaración, una estatina para mantener lo que es el colesterol y los triglicéridos a raya. La gran cantidad de pacientes diabéticos que fallecen por hipertensión arterial es por infarto que mueren, es por infarto agudo al miocardio, porque esos pacientes lo primero que daña la diabetes son los vasos sanguíneos. Entonces, por eso es que decimos, ese paciente no se maneja igual, ese paciente obligatoriamente hay que ponerle con su tratamiento un antiagregante plaquetario y una estatina. Entonces, el otro caso, por ejemplo, el último que mencioné, un derrame, hay que saber que muchos pacientes elevan. El derrame fue el diabético, el otro fue un infarto fulminante. Bueno, infarto. Hay lo que se llama... Como el que le dio a don Hanle Herman, que salió bien y en un trayecto de su vivienda a la Máximo Gómez le dio y murió ahí en el vehículo. Exactamente, o sea, un paciente puede hacer también una hemorragia cerebral cuando presenta una hipertensión arterial resistente, que precisamente conversamos y hacemos el aclarando siempre de que un paciente hay pacientes que no se controlan con un solo medicamento para la presión. Hay medicamentos que usan 3 y 4 medicamentos para la presión, pacientes que tienen hipertensión arterial resistente. Y es por eso que nosotros como médicos debemos de facilitarle la terapeuta al paciente, de modo que esa pastilla estén 3 pastillas en una. Hay combinaciones de medicamentos donde usted va a encontrar hasta 5 pastillas en una sola. Y es precisamente para que el paciente tenga más apego al tratamiento, porque no es fácil para un paciente tomarse una hidroclorotiazida, una amlodipina, una rosuvastatina, una aspirina, más otro, o sea, y esos 5 medicamentos podemos tenerlo en una sola píldora, y eso facilita el apego al tratamiento. Hay pacientes que le molesta tomarse 3 pastillas un día, pero sin embargo, cuando yo le pregunto, ¿y cuántas veces usted comió ayer? Ah, no, yo comí más de 4 veces, entonces tómese sus pastillas. Si le indicaron 4, tómese 4 pastillas, porque si no, van a venir las complicaciones. Mire, doctor, sí. yo quisiera agregar un ejemplo también, y es reciente, hace 3 días, en un lugar vacacional en el este, el padre del amigo, uno de los amigos de mi hijo, estaba en la piscina, normal, él es diabético, era diabético, 62 años, no hipertenso. Sin embargo, saliendo de la piscina, le dio un infarto fulminante. Sí, sí, muy interesante. Lo que pasa es que el paciente diabético, ya por el solo hecho de ser diabético, es un paciente que se considera ya con problemas cardiovasculares. Hay que recordar que la diabetes
es la entidad clínica que más daña a los vasos sanguíneos. Por eso ese paciente, aunque sea diabético, no solo ya con esa edad, 62 años, no solamente es usar el medicamento para que le controle el azúcar, ya es un paciente con manejo multidisciplinario, es un paciente que incluso ya debería de haber visitado, no lo sé si lo hizo, al cardiólogo, al nefrólogo, al oftalmólogo, porque ya es un paciente diabético. ¿Y de qué fallece el paciente diabético? Lo repetimos, de enfermedades o problemas cardiovasculares. De ahí la importancia de ese seguimiento estricto, de ese chequeo de rutina que nosotros siempre decimos que la persona tiene que tener una fecha para que no se les olvide, que puede ser la fecha de su cumpleaños, una fecha memorable que no se le olvide. ¿Por qué? Porque ahí viene que en esa fecha, si usted se hace su chequeo, su electrocardiograma, se hace su PSA de la próstata, se hace su eco, el que no sufría de nada, dice, pero mira, tengo el corazón grande, que esa es una de las principales complicaciones de que nosotros podemos darnos cuenta de que somos hipertensos durante mucho tiempo y no lo sabíamos. Porque es cierto, no me duele nada, doctor, ¿y por qué voy a tomar medicamentos? Y va al año siguiente, la presión alta, 160, 100, y dice lo mismo, no, que yo no me siento nada. Y va al año siguiente, han pasado 3 años, han pasado 4 años, y el paciente no se siente nada y no usa medicamentos. ¿Qué ocurre luego? Que ese paciente de repente se sofoca al caminar 2 cuadras, que ese paciente se le hinchan los pies, que ese paciente tiene que dormir sentado. ¿Qué tiene ese paciente? Insuficiencia cardíaca. ¿Secundario a qué? A que ese corazón se esforzó mucho durante 5 o 6 años y ya ese corazón está insuficiente. Tiene un corazón bastante grande, con una hipertrofia ventricular izquierda, y es un corazón insuficiente. Y vamos a tener a un paciente joven que le va a dar un infarto. ¿Por qué? Porque las arterias coronarias, el corazón creció, ¿verdad? Pero las arterias coronarias se quedaron del mismo tamaño. Y las arterias coronarias no son capaces de suplir toda la demanda de oxígeno que requiere ese corazón, más las placas de ateroma que va a tener ese paciente por hipertensión arterial. O sea que es claro cómo ocurren ese tipo de eventos cardiovasculares que van a conllevar al fallecimiento de ese paciente. Del mismo modo, un paciente con 5 años siendo hipertenso, el riñón también se la va a cobrar. El paciente de repente que tenía la creatinina normal, de repente ve que tiene 1.5 de creatinina y va donde el nefrólogo, doctor, yo quiero que me bajen la creatinina. No es que te la bajen, ya usted tiene un daño importante, y los daños que se producen a lo largo de meses, a lo largo de años, son irrecuperables a nivel del riñón. Usted con un tratamiento a tiempo puede enlentecer la progresión de ese daño de los riñones, y lo mismo de ese daño al corazón, de ese daño a los vasos sanguíneos, pero es imposible ya de usted evitarlo. Doctor, ¿y la hipertensión en cuanto a heredarlo? ¿Qué porcentaje o normalmente qué sucede con un hijo de un señor que fue hipertenso, de una madre que fue o es hipertensa? ¿Cuál es esa correlación de conectividad directa con herencia en cuanto a eso? Sí, como el 90% de los casos de hipertensión arterial no se sabe la causa, por eso se le llama esencial o primaria. ¿Cómo se llama? Esencial o primaria, no se sabe la causa. El restante 10% sí podemos tener una causa, sobre todo cuando el paciente debuta, empezó a tener hipertensión joven, antes de los 30 años. Hay que buscar una causa porque ahí está y puede ser el riñón. Hay un factor genético bastante importante involucrado en la patogénesis de la hipertensión arterial. Por ejemplo, nosotros, los hermanos Polanco, desde que cruzamos los 40 años, ya tenemos que estar chequeándonos porque vamos siendo hipertensos. Nuestros padres son hipertensos, los abuelos son hipertensos. O sea que es un factor genético bastante importante en la patogénesis de la hipertensión arterial, y los factores genéticos nosotros no podemos controlarlos. O sea que tenemos que aceptarlo, manejarlo, medicarlo. Por eso yo le digo hay que tomarse su pastilla de la presión.
siempre hay que tomársela para evitar complicaciones funestas, porque si no lo tomamos, te puede durar, como le dije anteriormente, todo el tiempo posible sin problema, pero va a llegar un momento que le va a dar un infarto y le va a llevar la vida. Por lo que usted ha descrito durante el trayecto del programa, además de la pastilla, el tratamiento, que mucha gente le tiene miedo, no miedo, sino que tiene un tabú de que mire, que yo tomo mucha pastilla, que me hace daño en el estómago, que esto, que lo otro, que son tabúes. Pienso que en la mayoría de los casos son tabúes, porque no es verdad que creo que le afecte a la gastritis el hecho de que usted tome una pastilla, sino porque ya usted la tiene por otra causa, la gastritis. Pero a lo que yo me quería referir es que yo pienso como que el profesional, el médico, el facultativo, no le da la atención a que una persona que ha descrito como de hipertenso tiene que darle un seguimiento en función de otras medidas médicas, hacerle un estudio ya a esas venas, a esas arterias, con frecuencia, porque como usted dice, eso se debe, o sea, tomar los medicamentos y sufrir un infarto se debe a esas situaciones que se dan dentro, en el torrente sanguíneo. Sí, por eso la importancia de hacerle los análisis periódicamente al paciente. ¿Cuáles son? La creatinina. ¿Cuáles son? El colesterol y los triglicéridos. Pero oiga lo que pasa, Licho, es que el paciente se olvida del médico. Yo en estos días estoy recibiendo pacientes que tenían más de año y medio que no iban a mi consulta. Ellos me dicen que a propósito de la pandemia no iban al médico. Pero ¿cuántos de esos pacientes fallecieron en ese año y medio por infarto huyéndole a la pandemia? O dicen ellos que es huyéndole a la pandemia. O sea, es bastante importante que el paciente, si el médico le dijo que su chequeo es cada 3 meses, como la mayoría de los pacientes diabéticos, no tienen que esperar un año para ir al médico, que en un año ocurre un deterioro muy importante de su sistema vascular y lo puede conllevar a un infarto. Esa es una. En segundo lugar, no es verdad que los pacientes, que los medicamentos antihipertensivos provoquen hábito, provoquen adicción, como dicen, no, que no me voy a tomar los medicamentos porque no me quiero hacer adicto al... No, señor, es un medicamento que usted necesita para el control de la presión. Con respecto al daño al estómago, señores, yo me tomo mis medicamentos sin desayunar. Ah, no, pues yo tengo pacientes que si no se desayunan a las 12 del mediodía, sino no se toman el medicamento. Sobre todo esos pacientes que consultamos en el hospital de la diabetes. Dicen, a veces algunos que yo lo veo a las 11, 11 y media, todavía no se han tomado sus medicamentos que deberían de habérselo tomado a las 7 de la mañana. Entonces son muchos, 4 horas que se haya pasado sin tomar su medicamento por el hecho de que no se ha desayunado para ver si le van a indicar unos análisis. No. Es importante que periódicamente usted use sus medicamentos a esa hora que le corresponde. ¿Por qué? Por ejemplo, ocurre que muchos de los pacientes, Licho, fallecen porque se les olvida también tomarse los medicamentos de la presión y ellos creen que se lo tomaron. Entonces, por eso también nosotros damos orientaciones a que cuando ese paciente compró su medicamento, es fácil usted saber cuando inició su medicamento de la presión. Si usted lo inició el día 1 y el día 15 usted tiene que nada más se ha tomado 12 pastillas, ahí se ve que a usted le faltan 3 para tomarse, lo que usted no está llevando ese tratamiento periódicamente. Por eso hay cajitas también donde se le ponen las pastillas del día, que es bastante importante, de la semana, que en la semana no se le olvidó, porque eso ocurre, señores. Y recuérdense que la demencia senil comienza a temprana edad y muchos pacientes no se dan cuenta y se les olvidaron tomarse los medicamentos de la presión. Entonces, por eso deben de ser supervisados ya los pacientes también después que tienen 60, 65 años. Es importante que haya una persona de menor edad que periódicamente supervise, dime los medicamentos de la presión, te lo estás tomando, vamos a ver, vamos a revisar esa receta, porque nosotros no es de boca que damos indicaciones de medicamentos, es con una receta donde le decimos, este medicamento va a las 8 de la mañana, por ejemplo, o cada 12 horas, etcétera, a ver si te lo tomaste así. Porque muchos pacientes tienen medicamentos para la presión 2 veces al día. Y ya no, se la toman una sola vez al día, se le toman en la mañana. Entonces, en la madrugada, ¿qué ocurre? El infarto. Entonces, de ahí la importancia de que si a usted le prescribieron 2 medicamentos,
tómese 2. Si le pusieron 3, tómese 3. Si usted no está de acuerdo con el médico, siéntense, pregúntele al médico, a ver, para que el médico le explique claramente el por qué usted necesita 3 medicamentos. O sea, no es por amor al arte, no es para ganarse un viaje, no es para nada, que el médico le prescribió 3 medicamentos porque usted necesita 3, necesita 4. Yo tengo pacientes que se toman 20 pastillas al día para la presión, 20 pastillas al día para la presión, que son los pacientes con insuficiencia renal, que tienen que usar varios medicamentos para la presión cada 8 horas. Tienen que usar un antiagregante plaquetario, tienen que usar una estatina para para el colesterol. Entonces, ¿cuál de esos medicamentos es más importante? Todos son igual de importantes. Doctor, hay un normal manejo por parte de ustedes, los cardiólogos, los nefrólogos, sobre la hipertensión arterial. En ese campo, ¿la ciencia está avanzando o se entiende que ya con lo que existe es suficiente para un buen manejo al paciente? No, claro, cada día la ciencia avanza más. O sea, cada día hay más medicamentos, por ejemplo, para el manejo de la hipertensión arterial, de la falla cardíaca. Usted no ve que a un paciente le ponen un medicamento, a otro paciente le pone otro. O sea, no es un solo medicamento que hay. Pero yo puedo entender que eso es mercado de las farmacéuticas, doctor, y no que es avance. Yo hablo de avance concreto. Sí. Se descubrió que manejando con tal dosis o de distinta forma, la hipertensión es mejor para el paciente. Un ejemplo. Sí, precisamente para el manejo de la hipertensión arterial se sabe, por ejemplo, cuando usted tiene una hipertensión arterial estadio 1, ya se sabe claramente, en base a estudios, cuáles son los medicamentos que inicialmente debería de tomar ese paciente. Por ejemplo, hay medicamentos que le denominamos calcio antagonistas. Por ejemplo, conocemos la amlodipina, la nifedipina, que hay a pacientes algunos que, por ejemplo, le hinchan los pies. Bueno, pues anteriormente no había otra que ponerle ese medicamento. Sin embargo, actualmente, si a usted le hinchan los pies o si usted se toma un enalapril, por ejemplo, un lisinopril, que de repente le provoca tos, hay otros medicamentos para eso, por ejemplo, iversartán, losartán, candesartán, por ejemplo, que son una serie de medicamentos que a ese paciente no le van a provocar tos. Y cada día el mismo grupo de medicamentos que hay, por ejemplo, de los calcioantagonistas, van haciéndose modificaciones y cada día hay más medicamentos que son mucho más seguros para el paciente. O sea que hay un gran arsenal de medicamentos antihipertensivos para cada paciente. Por ejemplo, hay pacientes que yo soy migrañoso y el medicamento que estoy utilizando para la presión, que por eso muchos no entienden, cuando digo gracias a Dios, cuando cumplí 40 años, dejé de ser migrañoso. ¿Hoy por qué? Porque soy hipertenso. Y el medicamento que hacía mucho tiempo querían ponerme para la migraña, no podía usarlo porque era para pacientes hipertensos. Y estoy utilizando un medicamento para la presión que es tan bueno, maravilloso, que después de eso, o sea, tengo 14 años que no padezco de migraña. Entonces ustedes ven qué importantes son, o sea, cada medicamento. Hay medicamentos para la presión que son específicamente para un paciente que le ha dado un infarto, por ejemplo. Esos pacientes, esos medicamentos que son los beta bloqueantes, son medicamentos que van a enlentecer la frecuencia cardíaca, por tanto van a disminuir el consumo de oxígeno y van a disminuir la posibilidad de que a un paciente le dé otro infarto. O sea que por eso es que le dije ahorita que no es el vecino que tiene que indicarle un medicamento, no es el amigo, no, es el médico que sabe de eso, porque llegan 10 pacientes a mi consulta, por ejemplo, los 10 son hipertensos, y van a darse cuenta que los 10 no van a llevar el mismo medicamento, por eso se le hace al paciente una historia clínica detallada. ¿Se aprieta del pecho? Sí, me apretaba cuando chiquito. Bueno, pues un medicamento para la presión que no podemos ponérselo porque podría desencadenar una crisis de broncoespasmo. ¿Usted sufre de cefalea frecuente? Sí, pues no podemos ponerle tal medicamento, sino que le ponemos este. ¿A usted le dio trombosis cerebral? Vamos con este medicamento. ¿Usted es diabético? Está claro que si el paciente es diabético hay que ponerle o un inhibidor de la ECA o un ARA2. Más de ahí, no, o sea, tenemos que empezar con eso. O sea, que cada paciente en particular, por eso es a veces
el familiar, el paciente dice, pero ¿qué tantas preguntas que le hacen a uno? Lo que pasa es que atendiendo a esa conclusión de esa historia clínica, historia de la enfermedad actual, que nosotros le preguntamos hasta dónde vive, cómo hace la excreta, cómo orina y todo, entonces de ahí es que nosotros vamos a saber qué medicamento le vamos a poner al paciente, porque una de las causas de mal control de la hipertensión arterial es el factor socioeconómico. Entonces no es verdad que un paciente que usted sabe que no va a poder comprar un olmesartán, usted le va a poner olmesartán para la presión, si usted le puede indicar un ramipril, que usted sabe que el paciente va a poder comprar ese ramipril. Entonces usted le pone ramipril en vez de ponerle olmesartán, que son medicamentos que por mecanismos de acción diferentes hacen exactamente lo mismo. O sea, todo eso nosotros lo valoramos cuando hacemos una historia clínica. Entonces a veces ustedes dirán, pero ¿y por qué entonces a todos no le ponen ramipril? Hay pacientes que el ramipril le puede provocar tos y entonces hay que quitárselo. Entonces, todo eso nosotros lo valoramos a la hora que tenemos a un paciente frente a nosotros. Hasta vemos, o sea, tenemos que ver todas las condiciones, dónde vive, si ese medicamento allá en Elías Piña, en Hondo Valle, puede encontrarse ese medicamento, porque cuando viene a ver, hay medicamentos que ya llegaron aquí a la capital, pero que no están en esa parte distante. Cuando viene el paciente al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, y usted lo ve que está igual con la presión, y el medicamento, no, doctor, no pude comprarlo. Entonces, eso es frustrante para el médico. O sea que por eso nosotros, y yo le exhorto a mis colegas médicos, que debemos de conversar un poquito más con los pacientes, dedicarle ese poquito más de tiempo para situaciones básicas, sobre todo a la hora de nosotros implementarle un tratamiento. Doctor, gracias. Ha sido otra cátedra educativa, formativa, ilustrativa de lo que debemos ir modificando, cambiando en nosotros, en nuestra cultura de salud, que no es muy habitual nosotros darle seguimiento a nuestra salud preventiva. Usted siempre la da. Así que gracias, doctor. Si tiene una parte final ya. Bueno, bastante importante que las personas sepan que la hipertensión arterial no presenta síntomas. Debemos de manejarla siempre. Cambio del estilo de vida, disminuir la ingesta de sal. Tenemos que caminar por lo menos de 30 a 60 minutos, entre 5 a 7 veces a la semana, o sea que prácticamente todos los días. Disminuir el consumo de alcohol, que está provocando tanto daño actualmente. El tabaco debe de suspenderse porque muchos pacientes no se controlan de la presión porque son grandes fumadores. Y uno de los efectos más importantes a nivel de nuestro sistema vascular es el tabaco. Recuérdense, cuando se le vamos a tomar la presión a un paciente, si tiene 20 minutos que ha fumado, la presión le va a salir alta, la frecuencia cardíaca le va a salir alta. Entonces, el hábito de fumar es uno de los hábitos más perjudiciales para el paciente hipertenso y sobre todo si es diabético y tiene alguna enfermedad renal crónica. Correcto. Doctor, gracias. Nos veremos el próximo lunes. Si Dios, ustedes y yo lo queremos. Así es. Vamos a una pausa y entonces volveremos ya con la parte trivial, que es la parte de los comentarios de la actualidad. Doctor, gracias de nuevo. Hasta luego. Otra vez. Mira, Gregory, y a todos nuestros amigos televidentes, después de escuchar esta cátedra del doctor, vamos ahora a comentar un evento importante que tuvo el gobierno, encabezado por el señor presidente de la República el pasado viernes. Tú sabes que Obras Públicas hace unos meses decidió intervenir la autopista Duarte. La autopista Duarte es la más importante del país. Es la que mueve la mayor economía del país, o por donde transita la mayor economía del país. Pero tiene más de 30 años que no era intervenida, que no era mantenida, no se le daba mantenimiento. Y acusa un deterioro enorme, además de las fallas de origen, que es
ya la estrechez, porque con el crecimiento del volumen vehicular, pues esa autopista ya resulta un poco limitada. Pero además, con el tiempo, la gente comenzó a violar la prudencia y a elaborar o a fabricar cruces, a crear cruces que eran muy difíciles y retornos que eran improvisados, por los que se ha provocado miles de accidentes, y ahí mueren más de 200 personas por accidente, y miles han resultado heridas por eso. El gobierno, dentro de esa intervención a través de obras públicas, desde que llegó el ministro de Línea Ascensión, ha decidido intervenir la autopista Duarte y se ha hecho una serie de trabajos de pavimentación, de ampliación, de señalización, de iluminación. Y ahora decidimos la parte de la construcción de los retornos legales, que son retornos con los estándares mundiales, donde una persona va a retornar y se puede hasta detener, va a tener ahí un lugar de descanso, va a tener donde pueda haber un café, un retorno con todas las comodidades que amerita. Se van a construir 19 y el primero fue inaugurado el pasado viernes. O sea, fue dejado iniciado el pasado viernes por el presidente de la República y el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión. Aparte de lo que tú puedas decir, nosotros tenemos un video ahí que va a explicar, va a dar la panorámica de lo que se va a hacer en esos eventos, en esos lugares, en la autopista Duarte. Si el director lo tiene listo, lo podemos pasar y después entramos en comentarios. Vamos a ver. que han venido hoy día a la comunidad de La Pérdida para dar inicio a una obra de suma importancia, no solamente importante para nosotros, sino para todas las personas que transitan por esa vía tan importante. Para mí es un gran honor darle la gracia en nombre de la comunidad a nuestro mandatario, Luis Abinader. Estos trabajos buscan devolver la condición de primera autopista de la República Dominicana por su importancia que tiene la autopista Duarte, y que debido al descuido de años de abandono se ha presentado a lo largo de toda su trayecto y se constituye más que en una vía de comunicación, en una vía altamente peligrosa.
Esta es una obra que va a llevar tranquilidad, que va a llegar seguridad, que va a disminuir los accidentes. Por lo tanto, les pido a todos los comerciantes que la apoyen. Bien, estamos en el aire. Estamos en el aire. ¿Puedes dar la descripción de lo que acabamos de ver, Licho? Porque es bastante novedoso. Bueno, esos son retornos que se van a construir en el centro de la autopista. Entonces, como tú puedes ver, hay dos unidades en cada lugar. En esos retornos van a ver en el centro unos puntos donde tú puedes inclusive descansar, tomarte un café, un jugo, pero lo que va a hacer, repito, ya el área donde tú, si vas en una dirección, puedes devolverte hacia la otra dirección sin el peligro de tú cruzar un punto ilegal. Por ahí va a estar ya la parte cómoda del tránsito para eso. Son 19, hay 43 cruces así ilegales, porque los cruces ilegales son que tú, bueno, estás en la orilla y de repente ves que el vehículo viene lejos y cruza así en el otro vehículo, pero tú puedes provocar un accidente y se han provocado miles de accidentes. Sí. Por lo que vi, es una réplica en el mejor sentido de la palabra de los rest area, o sea, las áreas de descanso que hay en las autopistas interestatales en Estados Unidos. Seguro, que así es. Lleva manejando. Exacto, sí, y es una novedad. Yo pensé que los retornos, cuando se hablaba de que se iban a inaugurar los 19 retornos, eran similares a los que hay aquí en la Kennedy, que tú vas en la Ortega antes de llegar y te devuelves, y ya eso era todo. Pero esto es más completo, esto es acabado, y por lo que veo, no sé si utilizarán franquicias para asignar la construcción de los lugares de expendio en estos lugares, o si serán los propietarios. ¿Esa parte cómo se va a manejar? No, esa parte todavía no está definida, pero es posible que sea así. Es vital, sería interesante que haya una regulación en eso, porque si no, se va a cualquierizar, se va quizá hasta rabalizar. Y supongo que en esas áreas de descanso y de retorno, pues será preponderante que haya baños para las personas que
vayan en la carretera, déjame entrar al baño. No, seguro que será así, eso está definido así. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que el detalle que acabo de mencionar de asegurar la calidad de un área que cualquier persona pueda pararse, detenerse ahí, se Le voy a cumpla. decir los detalles que tiene, La idea es muy buena. seguro. Yo diría que hasta ambiciosa, siempre y cuando se haga, sí, siempre y cuando se haga algo a la altura del modernismo que veíamos en esos videos, en esas animaciones. Bueno, vamos a ver si es así, vamos a ver si se hace así, vamos a ver si es así. Hay 19 puntos que se van a intervenir, pero lo de los ilegales, eso es personas que han llevado material de tierra, gravilla y han completado. Que cruza, la gente cruza al riesgo, esos son los pasos ilegales y después se hacen habituales, así. Eso es peligrosísimo, muy peligroso. 92 millones de pesos va a costar el total, o sea, cada obra de eso. Es un dineral. Claro que sí, claro que sí. Estamos hablando de una inversión Casi de 2.000 millones de pesos. casi 2.000 millones de pesos. Ah, es dólares que tú dices, que va a costar. De peso. Casi 2.000 millones de pesos. Ah, casi 2.000 millones. Wow. Y van a estar separados 5 kilómetros máximo uno del otro. Y al comercio que hay en esa zona le va a convenir. Porque una persona que de un momento a otro, mira, ese negocio me interesa, no tiene que pararse ni bruscamente, ni desviarse incorrectamente, sino que simplemente retorna y entra al negocio. Eso está. Exacto. Me sigue gustando la gestión de obras públicas. Ojalá que no doble, que siga así derecho. Que siga derecho. Sí, que no doble. Sí, porque aquí las cosas buenas no duran mucho. Así sí. que, pero Deligne es un hombre y el equipo que tiene son gente muy centradas. Yo supongo que no. Sí, cuando tú ves que el presidente va a la inauguración de eso es porque hay un interés gubernamental en esa parte. Oye, Licho, 7 personas más, el doctor lo decía, el doctor Alfredo Polanco, gran aporte que él hace siempre en Periodismo y Sociedad, murieron por el ron adulterado, por las bebidas adulteradas, compradas en un colmado, en varios colmados de Santo Domingo Este. Y ahí la población, la gente, tiene también que poner de su parte. Ellos compraron esa bebida al menos de la mitad del precio. Sí, pero la población lo que quiere es la economía. Sí, pero óyete, y ojalá se legislara, no sé, legalmente, si se pudiera legislar rápidamente y crear una ley que ese tipo de delitos lo sancione drásticamente, o si está estipulado, no sé, pero eso es una epidemia lo que hay de bebidas adulteradas matando gente, porque eso es petróleo, el metílico, el metanol, eso es petróleo, eso no lo digiere, el doctor lo dijo, el hígado no lo digiere. No lo digiere. No lo digiere. Ya terminamos, Licho. Ya. Hace rato, sí. Nosotros estamos pasados. Pues está bien, pues nos vemos mañana. Si Dios quiere.